El tema que a continuación vamos a revisar es el tema de higiene de manos, tema que actualmente resulta ser todo un desafío del personal de salud para poder proporcionar una atención segura dentro de las diferentes instituciones de salud. Esta medida, que resulta ser tan sencilla, tan poco costosa, pero a la vez tan eficaz, tiene la capacidad de reducir los índices de las infecciones asociadas a la atención en salud. Tiene tal impacto que uno de mis eslogans favoritos de la Organización Mundial de la Salud de hace ya varios años es el de higiene de manos salva vidas. Diversos estudios han analizado el tema de higiene de manos. Por un lado, está comprobado que es un pilar en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, pero también en contraparte se ha visto que hay un bajo apego por parte del personal de salud por diversas causas, entre ellas desinterés, minimizan el procedimiento, hay falta de acceso a los insumos. Como podemos observar en la imagen, la higiene de manos es una estrategia horizontal en la prevención de infecciones. A diferencia de las estrategias verticales, esta va a actuar a nivel de no una, sino de todas las infecciones asociadas a la atención en salud. En el contexto de la multidrogoresistencia y de COVID-19, esta medida de higiene de manos debe reforzarse intensamente, tanto dentro como fuera de los hospitales, ya que el contagio mediante manos contaminadas es el patrón más común en la mayoría de los escenarios. Y para esto, pues se requieren 5 etapas secuenciales que nos van a llevar a ocasionar infecciones cruzadas. Ojo, no solamente de un paciente a otro, sino también de pacientes a personal de salud, de personal de salud a pacientes o en dado caso hasta a visitantes o cuidadores. Estas 5 etapas secuenciales constan de lo siguiente. La primera es, los organismos van a estar presentes en la piel del paciente o bien han sido diseminados por objetos inanimados, ya sea su ropa, ya sea la cama, ya sea su silla, todos los objetos que estén dentro de la zona del paciente se caracterizan por estar potencialmente contaminados. En la segunda etapa, estos microorganismos son transferidos a las manos de los trabajadores de la salud. Estos microorganismos pueden sobrevivir durante por lo menos varios minutos en las manos del personal de salud. Y cuando este personal de salud omite o realiza una inadecuada higiene de manos, entonces con esas manos contaminadas entra en contacto directo con otro paciente o con otro objeto inanimado y así es como se vuelve un círculo vicioso en donde hay transferencia de diferentes bacterias, virus, hongos de una superficie a otra, de un paciente a otro. Con el fin de entender más adelante los 5 momentos de higiene de manos que propone la Organización Mundial de la Salud, es importante tener presentes y bien claras a qué nos referimos con la zona del paciente y a qué nos referimos con el área de asistencia. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es la zona del paciente. Esta va a incluir al mismo paciente y algunas superficies y objetos que son destinados al mismo de manera temporal y exclusiva. Por ejemplo, incluye normalmente todas las superficies inanimadas que toca o que se encuentran en contacto físico directo con él, tales como las barandillas de la cama, la mesa de noche, la ropa de cama, los tubos de infusión o cualquier otro equipo médico. También incluye superficies que el personal de salud toca constantemente cuando atiende al paciente, como pueden ser monitores, picaportes y botones u otras superficies de contacto. ¿Y cuál es la importancia de identificar esta zona del paciente? Pues que todo este entorno está potencialmente contaminado por la flora del propio paciente. Por lo tanto, posteriormente a estar en contacto con cualquier zona del paciente, es importante que se realice la higiene de manos. Bueno, relacionado al área de asistencia, esta va a ser referencia principalmente a las superficies en que se desarrolla la atención al paciente, pero fuera de la zona. Es decir, si el paciente requiere una cirugía, el quirófano se vuelve el área de asistencia. Si el paciente debe de ir a una radiografía, el área de imagenología se convierte en el área de asistencia. Entonces,
Realizar la higiene de manos aplicando los 5 momentos al tiempo que se atiende a los pacientes en sus respectivas zonas del paciente o áreas de asistencia contribuye a proteger el entorno sanitario general frente a la contaminación por gérmenes del paciente. En definición, el término de higiene de manos se utiliza de manera general y aplica ya sea para el lavado o frotado de manos, en el entendido de que el lavado de manos pues va a ser con agua y jabón y la higiene de manos o el frotado de manos va a ser con soluciones antisépticas, regularmente a base de alcohol gel. En el caso del lavado de manos, pues el mecanismo de acción va a ser la eliminación de microorganismos por medio del arrastre. Y en el caso de soluciones antisépticas, la eliminación de microorganismos va a ser por el efecto microbiocida del antiséptico que se esté utilizando. A pesar de que personal de salud muchas ocasiones confía más en el lavado de manos, está demostrado que las soluciones a base de alcohol gel tienen una efectividad mayor que el lavado de manos y en menor tiempo. La eliminación de bacterias inicia en los primeros 10 segundos con alcohol gel y con agua y jabón a partir de los 15 segundos, y para que sea más efectiva pues mínimo se tienen que hacer 30 segundos de arrastre mecánico en el lavado de manos. Algunos de los objetivos principales de la higiene de manos son eliminar la suciedad, la materia orgánica o microorganismos transitorios de estas, también disminuir el número de pacientes que contraen infecciones asociadas a la atención a la salud, pero también a nivel comunitario, pues también disminuye el número de infecciones de tipo infectocontagiosos. Actualmente, pues vemos frente a la pandemia del COVID, pues que una de las medidas básicas para cortar la transmisión, pues es justamente el apego a higiene de manos. A nivel hospitalario, también el objetivo es cortar o reducir la propagación de bacterias de tipo multidrogoresistente. Lo que buscamos con la técnica de higiene de manos es eliminar la flora transitoria y disminuir la flora residente. Y nos vamos a referir a la flora residente a toda aquella microbiota que reside debajo de las células superficiales de la capa córnea y de la superficie de la piel. Muchas ocasiones hasta esta misma flora residente pues tiene funciones específicas. Sin embargo, por otra parte, la flora transitoria van a ser todos aquellos microorganismos que generalmente colonizan las capas superficiales de la piel y que tienen muchas más posibilidades de ser removidos mediante el lavado de manos de rutina. Cuando hacemos las diversas actividades en el ámbito hospitalario, toda esta flora transitoria regularmente es de tipo oportunista. Regularmente están esperando el momento para poder colonizar partes del cuerpo del paciente y buscar generalmente una vía de acceso, una vía de entrada, que puede ser un catéter, que puede ser una herida, que puede ser una sonda, y de esa manera ocasionar una infección en el paciente. Las cuentas bacterianas totales que se han reportado en las manos del personal médico pueden variar desde 3.9 hasta 104 unidades formadoras de colonias, suficiente cantidad para poder transmitir a otro paciente y empezar pues el proceso de colonización. Los patógenos asociados con el cuidado de la salud pueden provenir no solo de heridas que drenan o que sabemos de por sí que están infectadas, sino también de áreas o superficies corporales que se encuentran colonizadas. Frecuentemente la piel normal e intacta del paciente entra en un proceso de descamación y estas escamas contienen microorganismos viables que se desprenden diariamente de la piel normal, y entonces no debe de sorprendernos que la ropa del paciente, la ropa de cama, el mobiliario u otros objetos que están en el entorno inmediato del paciente también se contaminen con esta flora. Después del contacto con pacientes o con su entorno contaminado, los microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir en las manos durante lapsos de tiempo que pueden oscilar entre 2 o 60 minutos o más. Como lo vemos en la tabla, hay microorganismos generalmente de tipo multidrogoresistentes como Acinetobacter, como Klebsiella, como Pseudomonas, que pueden perdurar en las manos mientras no haya una adecuada higiene de manos hasta 2 horas de persistencia.
Entonces, ante la falta de esta higiene de manos, cuanto más prolongada sea la atención, tanto mayor es el grado de contaminación en ellas y pues mayor obviamente el riesgo de provocar infecciones cruzadas entre los pacientes. El lavado de manos con agua y jabón elimina la suciedad, la materia orgánica y microorganismos que son generalmente poco adherentes. También elimina sustancias que contienen grasas o aceites. La actividad microbiana de los jabones regularmente es mínima. La fricción mecánica al frotar las manos es lo que hace que esta técnica sea efectiva. Puede haber diferentes tipos de jabones. El común, pues su principio activo va a ser el arrastre mecánico, aunque hay también otras variaciones en donde trae algunos elementos antisépticos que pues aumentan la efectividad. Va a haber momentos clave para realizar esta higiene de manos con agua y jabón. En el ámbito hospitalario debe de ser la primera actividad que realizamos al llegar a nuestro lugar de trabajo y la última que realizamos, nuestra higiene con agua y jabón. Otros momentos en los que aplica este lavado de manos son cuando nuestras manos están visiblemente sucias, manchadas o contaminadas de sangre u otros líquidos corporales o secreciones que se pudieran generar a lo largo de la atención. Después de utilizar el inodoro, aplica lavado de manos y en pacientes, muy importante, en pacientes con sospecha o confirmación con patógenos formadores de esporas, por ejemplo, Clostridioides difficile, también aplica el lavado de manos, dado que estas esporas tienden a ser no tanto resistentes, sino que el alcohol gel u otro antiséptico no le hace absolutamente nada. Lo que va a eliminar las esporas de nuestras manos es justamente esta fricción mecánica. La otra modalidad de higiene de manos es a base de alcohol gel. Esta desinfección con soluciones a base de alcohol inactiva los microorganismos al desnaturalizar las proteínas. Entonces, lo que hace es romper la membrana celular de las bacterias, de los virus, y por eso es que tiene un efecto microbiocida. Elimina la mayoría de los gérmenes, incluyendo virus. Es poco el tiempo que se requiere para su acción, generalmente de 20 a 30 segundos. Otra ventaja que tiene también es la disponibilidad del producto en el lugar de atención. Lo ideal es que en cada punto de atención al paciente haya una botella con alcohol gel y pues esto es mucho más práctico que tener un lavamanos por cada paciente. La otra ventaja también es que tiene mejor tolerabilidad en la piel. Dado que muchas de estas soluciones a base de alcohol están combinadas con emolientes, pues hay menos casos de dermatitis a diferencia que con agua y jabón, y esto pues es un punto más a favor para que pueda haber mayor apego a la técnica. Justamente relacionado con la técnica de frotado de manos, la guía sobre la higiene de manos en atención de la salud que emitió la OMS en el año 2009, incluye esta tablita que ahora ven, en donde nos describe la efectividad o el espectro de varios elementos antisépticos. Y como vemos, el que destaca es el alcohol o los alcoholes, porque puede ser alcohol isopropílico, puede ser alcohol isopropanol o etanol. Y tiene un amplio espectro en bacterias gram positivas, en bacterias gram negativas, en diferentes tipos de virus, en micobacterias y en hongos. Por el contrario, no tiene ninguna actividad en contra de esporas o quistes de protozoos y actividad reducida en contra de algunos virus no envueltos, es decir, los que no son lipofílicos. En el caso del virus SARS-CoV-2, tiene gran efectividad, dado que es un virus envuelto y como ya vimos, el mecanismo de acción del alcohol es destruir esa capa lipídica y matar el virus. En la siguiente tabla vemos una lista de antisépticos y las características en cuanto a concentración que deben de cumplir para que tengan un efecto adecuado. En el caso de los alcoholes, pues lo ideal es que sea una concentración entre el 60 al 80%. Con esta concentración, la velocidad de acción del alcohol va a ser de un efecto rápido. Ya vimos que puede comenzar desde los 10 segundos.
y el detalle es que no tiene actividad residual, a comparación, por ejemplo, de la clorhexidina, que también es otro de los antisépticos muy utilizados en la higiene de manos, en concentraciones de 0.5 a 4%. Esta clorhexidina o este antiséptico tiene una velocidad de acción de tipo intermedio y como ventaja pues sí tiene una actividad residual, es decir, va a permanecer en la piel por más tiempo, actuando para eliminar la parte de microorganismos. Sin embargo, el uso de clorhexidina aumenta considerablemente los costos de las soluciones antisépticas, razón por la cual pues, el antiséptico de elección sigue siendo el alcohol, dado que ya en la tabla anterior vimos que el espectro de acción es amplio y que aunque no tiene un efecto o una actividad residual, el hecho de estar aplicando la higiene de manos en los 5 momentos pues nos va a garantizar que nuestras manos sean seguras y limpias para la atención del paciente. Cabe señalar que tanto en la higiene de manos con agua y jabón o en el uso de soluciones alcoholadas, si no hay un adecuado mecanismo de fricción o un arrastre mecánico, no va a haber una adecuada descontaminación de las manos. Lo mismo ocurre cuando no utilizamos una cantidad suficiente del producto antiséptico o cuando la duración no es la necesaria. Esto nos va a llevar a una descontaminación de manos deficiente. En algunos ejercicios que se realizan con ayuda de luz negra y algún elemento fluorescente, podemos observar que no todo el personal se lava de manera adecuada las manos. Por ejemplo, como observamos en la imagen en color rojo, la parte del pulgar, la parte de la punta de los dedos, son las áreas que el personal suele lavar de peor manera. Igual la que está en color azul, toda la parte central de la mano, la parte de los dedos, es la que lava, por decirlo así, a medias. Y en color verde, en la parte de las palmas, pues es en donde mejor se hace higiene el personal. Entonces, el cumplir con cada uno de los pasos, con cada tiempo de la higiene de manos, nos va a garantizar que nuestras manos son seguras al momento de prestar la atención al paciente. ¿Qué pasa con el uso de guantes y la higiene de manos? Definitivamente los guantes son parte importante del equipo de protección personal. Sin embargo, hay indicaciones muy precisas para hacer uso de ellos. Por ejemplo, vamos a utilizar guantes estériles cuando vamos a realizar procedimientos quirúrgicos, cuando vamos a manipular accesos vasculares, aspirar secreciones o durante la preparación de NPT. Vamos a utilizar guantes no estériles cuando haya contacto con sangre y fluidos corporales, cuando manipulemos piel no intacta, cuando tengamos contacto con superficies potencialmente contaminadas por bacterias multidrogos-resistentes. Es importante tener esa barrera de protección que proteja nuestras manos. Sin embargo, el uso de guantes no excluye la higiene de manos. En todo momento hay que retirarse los guantes y realizar la higiene de manos en cada indicación, de acuerdo a los 5 momentos. Habrá otras actividades que no impliquen el uso de guantes, por ejemplo, toma de signos vitales, por ejemplo, aplicación de inyecciones intramusculares o subcutáneas. Cuando hay que explorar a un paciente y este tiene piel íntegra, no hay necesidad de colocarnos los guantes. La otra cosa importante que mencionar, la higiene de manos no se realiza sobre los guantes. Esta es una situación que se ha observado mucho ahora con el desarrollo de la pandemia. Tenemos la falsa sensación de protección, de que tenemos el guante y entonces si tengo el guante todo el día, puedo ir de un área del paciente hacia un área común como central de enfermería, me hago mi higiene de manos sobre el guante. Sin embargo, este tipo de acciones nos dan una falsa sensación de protección, porque ¿qué pasa? Si yo realizo reiteradamente la higiene de manos sobre los guantes, no voy a percibir cuando haya un exceso
de esta solución alcoholada y que realmente ya requiera hacer un lavado. O bien, ando con mis guantes por todo el servicio y estoy llevando los microorganismos que están en la zona contaminada del paciente hacia las áreas comunes. Y en este sentido, en lugar de estar protegido, pues yo mismo estoy contaminando todas las áreas y estoy omitiendo momentos importantes de higiene de manos, que si yo al terminar mi actividad me retiro mis guantes y por tener guantes omito la higiene de manos, pues me estoy poniendo en riesgo. Son 5 los momentos específicos para realizar la higiene de manos. Son 5 las oportunidades que el personal de salud tiene para trabajar en un entorno seguro para él y para el paciente. Vamos a revisar. Estos 5 momentos pueden dividirse en 2 grupos. El primer momento es antes del contacto directo con el paciente, yo tengo que realizar mi higiene de manos. Segundo momento, antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica, yo tengo que realizar mi higiene de manos. Estos 2 momentos van a dar protección al paciente que va a recibir la atención. Los siguientes 3 momentos para la higiene de manos tienen como objetivo brindar protección al personal de la salud. El tercer momento de higiene de manos es después de la exposición a fluidos corporales. Cuarto momento, después del contacto con el paciente. Y quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. En este sentido, este último momento, como lo veíamos en las primeras diapositivas, nos habla sobre la importancia de que todo lo que esté en el entorno inmediato del paciente puede estar contaminado de microorganismos y muchas veces esos microorganismos pueden ser multidrogoresistentes. Si yo toco entonces la cama, si yo tomo mobiliario, si yo toco equipo biomédico y no me realizo higiene de manos, puedo estar llevando a través de estas bacterias hacia otras áreas. Entonces es ahí que toma relevancia. Y hago mención de esto, dado que en varios estudios de sombra, pues es uno de los momentos que con mayor frecuencia se omite. Hasta aquí hemos revisado el qué, cómo, cuándo y por qué de la higiene de manos. Y cómo esta actividad tan sencilla nos ayuda a salvar vidas. Otro tema de suma importancia para la higiene de manos es la selección del tipo de preparado de base alcohólica que se va a utilizar. Para eso, la OMS marca directrices muy específicas por medio del protocolo para la evaluación de tolerabilidad y aceptabilidad de un preparado de base alcohólica. En definitiva, un producto que es agradable de usar y que además no tiene efectos nocivos para la piel, representa un activo muy importante para promocionar prácticas óptimas en lo relacionado a higiene de manos. De manera breve, revisaremos cómo se lleva a cabo este protocolo y de qué manera se evalúa. Se tiene que buscar aproximadamente a 40 participantes voluntarios, mismos que deberán de tener el compromiso de utilizar al menos 30 mililitros de productos al día. La evaluación va a realizarse en diferentes momentos. Una se realiza antes de comenzar a utilizar el producto, después de 3 a 5 días laborables utilizando el producto. Estos tienen que ser consecutivos y después de un mes. El tipo de producto que se va a evaluar puede ser ciego, es decir, mediante la distribución de botellas sin etiqueta o bien conocido por el observador y los trabajadores sanitarios. Durante el periodo de evaluación de un mes, solo deberá utilizarse para la higiene de manos el producto que se está evaluando. Los participantes no deberán utilizar lociones o cremas de manos durante los primeros 3 a 5 días del uso del producto. Durante todo el estudio se deberá garantizar el suministro y la disponibilidad de la solución antiséptica que se está evaluando. Y cada participante deberá registrar cada etapa del estudio en los formularios de control que se le proporcionan. En el primer instrumento de evaluación se determinan posibles daños previos que pudiera tener la piel del voluntario, del trabajador.
situaciones como alergias, como uso de cremas, si ya padece o ha padecido dermatitis irritante o atópica, tienen que ser registradas en este primer cuestionario para saber que si presenta alguna reacción probablemente no es asociada al antiséptico en estudio, sino a situaciones propias del trabajador. El segundo instrumento se realiza una vez que ya se comenzó a utilizar la solución alcoholada. Se evalúa en los primeros 3 o 5 días consecutivos de uso y después de un mes de uso del producto. Se evalúa frecuencia del apego a higiene de manos durante el estudio. Se evalúa también aspectos relacionados con la percepción o la opinión que el participante tiene referente al producto, por ejemplo, el olor, la textura, el color, si causa irritación o sequedad a la piel. Además también de realizar una autoevaluación de la piel, de las manos, después de la utilización del producto. Entonces, en esta autoevaluación se incluye la apariencia de la piel, si está flexible, si presenta enrojecimiento o manchas. Se evalúa también la integridad, que no haya fisuras, que no haya abrasiones y qué tan humectada está la piel, así como la sensibilidad, si hay sensación de picor, si hay sensación de quemazón o dolor. Esto se evalúa en una escala del 1 al 10, en donde el 1 es completamente anormal y el 10 es normal. El tercer instrumento a aplicar es la evaluación objetiva de la piel. Esta la lleva a cabo el observador y se realiza en 3 momentos. Uno, antes de iniciar como tal el protocolo. El segundo momento, después de 3 a 5 días de utilizado el producto. Y el tercer momento, después de un mes. Evalúa aspectos como son el enrojecimiento, la descamación o las grietas. Pero esta es la parte subjetiva del instrumento, del protocolo. En la parte de resultados, para los criterios para la aceptabilidad del producto, se toma en cuenta el cuestionario parte 2. Específicamente en el ítems de color y perfume, el 50% del total de los 40 participantes, en este caso 20 participantes, debieron de haber evaluado por arriba de la puntuación de 4. Si es así, quiere decir que el producto es aceptado. El resto de los ítems, el 75% de la muestra o de la población de los 40 participantes debió de haber dado una puntuación mayor a 4. Si esto sucedió, el producto es aceptado. En el aspecto de los criterios de tolerancia cutánea, en el cuestionario igual parte 2, para la autoevaluación del estado de la piel de las manos, todos los ítems debieron de estar arriba de 4. Y en el cuestionario parte 3, que es la evaluación del estado de la piel por parte del observador, 75% de la población, de los 40 participantes, debería de estar por debajo de la puntuación 2. Si estos dos fenómenos sucedieron, quiere decir que el producto es aceptado por los trabajadores de salud y que además tiene una adecuada tolerancia cutánea. La medición del apego a higiene de manos por medio de un estudio de sombra nos permite obtener información objetiva de lo que el personal realmente realiza durante la asistencia sanitaria a los pacientes. De esta manera podemos redirigir esfuerzos y trabajar de manera encaminada hacia el personal que más deficiencias tiene. El objetivo de los estudios de sombra es demostrar el grado de cumplimiento de la higiene de las manos entre los diferentes profesionales sanitarios y en algunos casos, cuando es posible, evaluar también el tipo y la calidad de la técnica que se emplea para realizarla. Por otro lado, también mejorar el impacto de las intervenciones en higiene de manos y ajustar las campañas y el material educativo. ¿Quién puede ser el papel del observador del apego a higiene de manos? Bueno, inicialmente podríamos pensar que esta función es exclusiva de personal del área de epidemiología. Sin embargo, no es así.
Cualquier personal del área operativa, cualquier personal jefe de servicio, ya sea del área médica, ya sea del área de enfermería, puede fungir como papel de observador siempre y cuando esté completamente familiarizado con cada uno de los 5 momentos y por supuesto que esté convencido de que esta técnica tan sencilla puede hacer la diferencia en la calidad de atención que ofrecemos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer esta observación? Tiene que ser una observación 100% directa. Tenemos nosotros que cotejar si se hace o no los diferentes momentos de higiene de manos. Todos los datos que se recaban son anónimos y confidenciales. Se tienen que identificar los 5 momentos y además conceptos inherentes a la higiene de manos. Todos los datos son 100% objetivos. No se deben de modificar registros. Si a lo mejor en un servicio identificamos que 10 veces consecutivas no se están haciendo la higiene de manos, esas 10 omisiones tienen que ser registradas. Hay que documentar siempre por categoría profesional y las sesiones de evaluar en cada servicio no deben de ser mayores de 20 a 30 minutos. Además de evitar observar a más de 3 profesionales a la vez, ya que pues igual la visión no da para mucho y podemos obtener datos erróneos. El manual técnico de referencia para la higiene de las manos que emite la OMS nos define como oportunidad de higiene de manos a toda aquella necesidad de realizar la acción de higiene de manos. Y en este caso, la indicación son los 5 momentos para la higiene de manos, que si hacemos un breve recordatorio, son 2 antes y 2 después. 1. Antes del contacto con el paciente. 2. Antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica. 3. Después del contacto con fluidos corporales. 4. Después del contacto con el paciente. Y 5. Después del contacto con el entorno del paciente. Estos 5 momentos son mis 5 indicaciones y mis 5 oportunidades para poder realizar o no la higiene de manos. Entonces ahora la acción se determinará como positiva cuando hay cumplimiento del apego a higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con soluciones antisépticas. Y se determinará como una acción negativa cuando haya incumplimiento u omisión del apego a higiene de manos. Solo se deben registrar las acciones que el observador logre ver claramente y que correspondan a las indicaciones. Todas las observaciones realizadas deberán ser registradas en el formulario de registro. Este consta de varios elementos. El primero nos indica un apartado de categoría profesional en el cual deberemos de incluir a todo el personal que tiene contacto con el paciente, llámese enfermero, médico, camillero, técnicos, etc. La parte de códigos nos facilita también identificar a personal que quizá esté en formación. Por ejemplo, en el área de enfermería, si la enfermera es de base, recibe el código 1.1. Si la enfermera es pasante, recibe el código 1.2. Si es estudiante, recibe el código 1.3 y así con cada una de las profesiones. Cada hoja de registro nos sirve para evaluar de manera simultánea a 2 o 3 personas, ya que tiene columnas con las mismas características. En la primera columna encontramos el área de oportunidad que tiene el personal de salud para poder realizarse la higiene de manos, de acuerdo a la indicación, que la parte de indicación son los 5 momentos de higiene de manos que ya mencionamos en reiteradas ocasiones durante esta presentación. Y en la parte o en la columna de acción de higiene de manos especificamos el tipo de higiene que llevó a cabo. Si realizó fricción de manos con alguna solución antiséptica, si realizó lavado de manos o si omitió la acción de higiene de manos. Y un tercer rubro, si omitió por el uso de guantes. Es necesario hacer una planeación y programación de los servicios a evaluar, teniendo en consideración que debemos de abordar el mayor número de servicios para obtener pues datos más objetivos. Para hacer el cálculo del porcentaje apego se utiliza la siguiente fórmula.
El cumplimiento, que en este caso va a ser el porcentaje, es igual al número de acciones realizadas, acciones positivas realizadas, entre el número de oportunidades que el personal tuvo para hacerse la higiene de manos, y esto se multiplica por 100. Este cálculo o este porcentaje de apego se puede hacer de manera general, es decir, a nivel institucional, se puede hacer por categoría profesional y se puede hacer por servicio. Estos datos que nos arroja, pues obviamente nos van a servir para ver hacia qué lado reforzamos los esfuerzos, qué estrategias debemos de renovar y de qué manera trabajar con cada área profesional de acuerdo a su apego. La estrategia de la OMS se basa en un enfoque multimodal que tiene un muy pronunciado efecto de reducción del número de infecciones relacionadas con la atención sanitaria, claro, cada que se cumple. Consta de 5 etapas. La primera de ellas va encaminado a proveer de que todo el personal sanitario tenga acceso a desinfectantes a base de alcohol justo en el punto de atención del paciente. El segundo punto nos habla de capacitación y educación de todo el trabajador sanitario para indicarles los momentos de la atención al paciente en que más importante es la higiene de manos. El tercero, evalúa la observancia y retroinforma al respecto de la higiene de manos. El cuarto, coloca recordatorios visuales en los diferentes puntos de atención en el lugar del trabajo. Y el quinto, hay que fomentar una cultura de seguridad de atención al paciente y del personal sanitario en las instituciones. Manos limpias salvan vidas.